Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro programa Apolíneos. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial con un tema súper interesante que tiene que ver con la antropología del arte. Entonces me permito presentar brevemente a nuestro ponente. Él es el maestro Bertrand Lovejoy. Él es licenciado y maestro en letras clásicas por la Université de Jules Verne en Francia. Además, cuenta con diversos diplomados y estudios en las religiones y sistemas del pensamiento también del mismo país. Además, él es candidato a doctor en Historia del Arte y Arqueología por la Université de Paris I Sorbonne en Francia y la Unidad Mixta de Investigación 8096 de Arqueología de las Américas. Él es actualmente profesor del Departamento de Humanidades, muy querido por todos nuestros estudiantes, y además es organizador y fundador del coloquio William B. Murray desde el 2013. Sus áreas de investigación son la iconografía, las artes, la etnografía de México prehispánico en general y el altiplano central de México. Él ha presentado más de 35 conferencias a nivel nacional e internacional. Entonces le damos la bienvenida al profesor Bertrand. Hola Jessica, muchas gracias por invitarme, por estar ahí con ustedes para hablar de este tema fascinante que es la antropología del arte. Al contrario, Bertrand, un honor tenerte en nuestro programa y pues como siempre, un gusto que nos compartas todos sus conocimientos pues para seguir expandiendo esta área tan interesante para pues mucho público, ¿verdad? No nada más nuestros estudiantes, sino el público en general. Voy a empezar con una pregunta, Bertrand, si nos pudieras ahí ampliar, ¿verdad? Nuestro conocimiento a través del tuyo. ¿Qué estudia la antropología del arte? Bueno, vamos por partes, quizás, hablando quizá en primer lugar de lo que es antropología, ¿no? Bueno, ¿Ok? antropología, como sabemos, hay una materia que tenemos aquí en el campus que es antropología filosófica, pero se distingue de antropología del arte porque el enfoque es un poquito diferente. El fondo es el mismo, es el estudio del ser humano, a fines de cuentas, y en cuanto a la antropología del arte, ya es una disciplina más bien en relación con la antropología sociocultural, que es una de las diferentes ramas que propone justamente la antropología. La antropología filosófica se va a dedicar, por ejemplo, más que todo al estudio de la esencia del ser humano, qué nos hace seres humanos. Cuando hablamos de antropología del arte, ahí la cosa es un poquito diferente porque es de verla desde una perspectiva meramente cultural, ¿no? Desde las culturas del mundo. Y a fines de cuentas, lo que se plantea como objeto de estudio de la antropología del arte es el estudio de la relación que cada cultura puede tejer, crear, mantener entre dos aspectos de la noción de arte, es decir, entendida esta como forma de conocimiento y otras como técnicas para concebir, para producir imagen, ¿sí? Entonces, eso sería, digamos, lo que trata de investigar la antropología del arte per se. Oh, ok, qué interesante. ¿Cómo podríamos entonces ahondar un poquito más en esta parte de la antropología del arte? Entonces, yo te preguntaría, ¿verdad? ¿En qué es diferente la sociología del arte o de la historia del arte o de la estética? Digo, son tres conceptos muy variados, pero bueno, sabemos que con tu expertise nos vas a dar el enfoque a cada uno. Correcto, no, no, de hecho tienes razón, ahí es muy importante que distinguimos porque el arte lo podemos concebir, lo podemos reflexionar desde diferentes epistemologías, ¿no? Principalmente, si tomamos la estética tiene una dimensión meramente filosófica antes de todo, es una relación, es como si fuese una filosofía del arte, ¿no? Hasta cierto punto. La sociología del arte y la antropología del arte tienen enfoques, siquiera en términos de información que se va a contemplar o va a ser diferente. Y el grado, el nivel de información también va a diferenciar. Cuando hablamos de de sociología del arte, hacemos principalmente referencia a concepciones del arte que van para el siglo XX, siglo XXI principalmente. Es decir, ver cómo desde la sociedad, a nivel macro, a nivel de sociedades, se relaciona una sociedad justamente con el arte. La diferencia con la antropología del arte, ahí reside básicamente que la antropología va a tener que buscar más bien la cuestión como de la simbología, del simbolismo que puede tener también el arte y cómo
esos cambios simbólicos pueden cambiar de una cultura a otra, es decir, que hay una dimensión comparativa que no necesariamente se puede encontrar en sociología del arte. La sociología se va a enfocar realmente a un nivel macro, ahí que es la diferencia básica que puede haber entre antropología y sociología. Cuando hablamos ahí de sociología, vamos a grupos realmente masivos, ¿no? Cuando hablamos de antropología, ya son grupos más restringidos en términos ahí de números y una dimensión quizás más cualitativa que cuantitativa que se puede observar en sociología del arte. Entonces, cuando se trata de abordar justamente la cuestión del arte desde la antropología, hay esta cuestión de ver que el arte ahí es parte de una cultura y que hay que estudiarle, estudiar el arte nos permite justamente entender las dinámicas que tienen los integrantes de un grupo particular con las manifestaciones culturales, es decir, qué tanto son los sujetos activos o pacientes de la misma cultura, del mismo arte, perdón, o eventualmente, pues ya cuando pasamos a la cuestión ahí de la sociología del arte, hay tendencias ahí más fundamentales que se plantean desde una visión mucho más grande, donde no hay necesariamente una visión o una reflexión sobre cómo el sujeto dentro de la sociedad se relaciona con el arte. Y solamente son dos escalas diferentes y por lo tanto sus metodologías de trabajo van a cambiar también. Es decir, no vamos a tener no vamos a proceder por una metodología, puede que se pueda una metodología mixta en antropología del arte, pero principalmente la dimensión cualitativa, la recaudación ahí de información masiva sobre el consumo de la cultura, por ejemplo, en Monterrey, si lo queremos poner así, ya es más bien de la cuestión de la sociología del arte. Si lo queremos ver, la antropología del arte es ver cómo justamente individualmente o en pequeños grupos dentro de esta mega sociedad que es la sociedad regiomontana, pues cómo es, quiénes crean el arte, cómo están considerados por los demás integrantes de este grupo, qué tanto este arte va a impactar directamente en cuestiones, no sé, de ritos de pasos, en cuanto a la visión que se tiene de la existencia del propio grupo, de la propia sociedad. Sí que el nivel ya, si te fijas, es Ujú. un poquito más restringido cuando hablamos de la antropología del arte y se enfoca realmente mucho más en el objeto artístico per se. ¿Cuál es la relación que puede haber entre el objeto y sus diferentes espectadores o participantes? Interesante, ¿verdad? Que a veces no dimensionamos precisamente esas áreas en las cuales se puede estudiar el arte más bien, ¿verdad? Porque estoy segura que no es muy popular o conocido el concepto de sociología del arte. A lo mejor nada más lo vemos desde la estética, como tú lo decías, y no como la filosofía del arte. A lo mejor vemos más así la cuestión un poco más superficial, ¿verdad? De entender lo estético, pero lo estético, como tú lo estás comentando, es desde la filosofía del arte. O sea, embonar esas áreas para poder dimensionar todo lo que tenga que ver con la antropología del arte, o sea, que no es nada más entenderlo, sino revisar sus dimensiones y hacia dónde tiene ese impacto, es lo que estoy, bueno, percibiendo, ¿verdad?, de los conocimientos que nos impartes. Bueno, te tengo otra pregunta, ¿verdad? Y si nos puedes ahí apoyar. ¿Cuáles han sido las principales figuras y corrientes en la antropología del arte? Bueno, digamos que la antropología como ciencia social es una ciencia social reciente todavía, ¿no? Hablamos ahí por finales del siglo XIX, pero realmente la reflexión justamente la reflexión acerca del arte proviene de, básicamente los primeros descubrimientos que se han hecho de pinturas rupestres, ¿no? Hay como que una perspectiva muy interesante que se está haciendo a finales ahí del siglo XIX, en par de lo que es la antropología física, pero realmente las figuras importantes las vamos a destacar a partir del siglo XX. Estoy pensando, por ejemplo, en un investigador, un antropólogo de origen austríaco que era Franz Boas. Franz Boas es realmente el primero en plantear una visión antropológica del arte en el sentido de que el arte para él se concibe como
algo que está entre un conocimiento científico como tal y por otro lado una expresión, una manifestación de un pensamiento mágico o mítico. Entonces, él lo que plantea, voy citando como tal, Claro. el artista confecciona un objeto material que tiene tanto del sabio como del arreglador. Esta idea entonces que el artista desde la visión de Boas es alguien que concibe, es decir, que hay todo un proceso cognitivo de reflexión, ¿no? Pero también hay la dimensión práctica de cómo plasmar esas ideas ya de forma material, ¿no? De manera así muy concreta, ¿no? Entonces, eso sería uno. Luego, hay otro antropólogo muy conocido de ahí de los años 70, que era Clifford Geertz. Clifford Geertz ahí plantea una visión ya más que se llama funcionalista del arte. Es decir, los funcionalistas, los antropólogos funcionalistas argumentan que el arte sirve para fortalecer la cohesión social, transmitir valores, preservar tradiciones. Un caso ahí concretos, por ejemplo, puede ser en México el caso de ciertos bailes que se hacen en Guerrero con máscaras de tigres, bueno, dicen tigres, pero se parecen jaguares, ¿no? Pero que Ujú. permiten esos bailes y estos atuendos fortalecer la identidad del grupo y transmitir al mismo tiempo creencias religiosas. Un tercer interviniente importante es el antropólogo francés, estructuralista, de la corriente del estructuralismo, que era Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss es una figura súper importante en la antropología del arte, por más que nunca publicara un tratado de antropología del arte, siempre está presente en sus obras, en particular un texto que publicó hace 62 años que se llama El pensamiento salvaje. Y ahí nos dice algo bastante parecido a lo que escuchamos con Boas. Para él, básicamente, el arte es la manera de insertarse entre conocimiento científico y pensamiento mítico. Ahí para él los mitos son muy importantes porque esos mitos, esos relatos que se hacen de tal o tal tradición, de tal o tal cultura, de manera subyacente están dictándonos hasta cierto punto cuál es la relación entre los individuos y en este caso cuál es la relación que puede haber entre los individuos y justamente las creaciones artísticas, ¿sí? Entonces, ahí lo que se plantea es más allá de una dimensión estética, la dimensión simbólica que puede llevar el arte, ¿sí? Habrá que ver la diferencia eventualmente con semiología, que es otra cosa y otro estudio ahí de la imagen, pero por lo menos ahí tenemos estas figuras. A partir del pensamiento de esos tres, viene luego, hay una figura que es sumamente importante, bueno, yo la considero sumamente importante, que era se me va su nombre, Alfred Gell, ahí sí, ya, lo volví a encontrar. Y nos dice Ok. básicamente que la antropología del arte se centra en el contexto social de producción, circulación y recepción del arte y notando en la valoración de las obras particulares. ¿Qué significa eso? Que básicamente hay que dejar, cuando hacemos antropología del arte, hay que dejar de pensar que un objeto es bonito. Bueno, el criterio estético no lo vamos a negar, Claro. pero hay que plantear este aspecto estético en algo poco más grande, un poco más macro, que la cuestión justamente de cómo se hace una obra de arte. ¿Quién la hace? ¿Para qué la hace? ¿Quién interviene en el proceso de creación, en el proceso siquiera de recibir esta imagen, de observarla? ¿Quién la puede ver? Eventualmente, no cualquiera puede ver una representación de una divinidad o de un santo, sino ciertas personas. Entonces, es interesante ver cómo en este sentido la obra de arte que él llama índice, estos índices van a permitir entender, nos van a permitir entender cuál es la relación dentro de un grupo que hay entre estos diferentes objetos y los diferentes integrantes del mismo grupo. ¿Sí? Entonces ahí como que esos serían, digamos, las grandes ahí aportaciones de la antropología del arte, o las grandes corrientes. Esta siendo Estela como de Gell, manifiesta a través de un concepto que es el concepto de agencia.
Wow, qué interesante. Y creo que en los 20 minutos que nos dura el programa nos vamos a quedar con muchas ganas de saber más cosas, pero bueno, vamos a profundizar lo más que se pueda y ver si podemos hacer otro capítulo sobre ese tema porque se me hace muy importante y para que tampoco nos dejes a medias ni el público, ¿verdad? Entonces te hago otra Sí. pregunta, Bert, ¿en qué consiste la agencia como teoría antropológica del arte? Bueno, como acabamos de decir, es una Ajá. teoría que desarrolló en su momento Alfred Gell. Bueno, no es el primero, de hecho, en plantear esta teoría, pero su visión de la agencia fue muy innovadora a finales de los noventas, a tal grado que ahorita lo que son los estudios antropológicos, por lo menos, y también arqueológicos, como los que estoy llevando a cabo con mi tesis, integran justamente esta definición de la agencia. ¿En qué consiste? Pues básicamente a interpretar el arte desde una perspectiva antropológica, apartándose, como dijimos, de los enfoques que son meramente estéticos o simbólicos, y más bien es de ver cómo el arte es una entidad que tiene la capacidad de influir, ¿no? La gente tiene la capacidad de influir y de mediar entre las relaciones sociales. Eso nos permite superar la oposición que hay, que suele haber entre arte occidental y artes que no son occidentales, justamente. Entonces, la teoría de la agencia ofrece un marco para analizar cómo el arte actúa sobre sus observadores, no solo como símbolos, sino como un catalizador de respuestas, de comportamientos sociales y que permite la configuración de interacciones y agencias. Es decir, que la gente no solamente va a ser el creador, puede ser el propio espectador, puede ser el propio objeto creado. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con teoría de la agencia. Ok, qué interesante. Y ya como última pregunta, ¿cuáles son los impactos concretos que tiene la antropología del arte en nuestra sociedad? Bueno, pues va a ser muy importante, por ejemplo, cuando visitamos un museo etnográfico o un museo con piezas arqueológicas de México, porque ahí justamente va a cambiar nos obliga a cambiar nuestra perspectiva. Es decir, que dejamos de ver solamente de que, ay, qué feo este objeto o qué fea representación de un sacrificio humano o de que se están perforando ahí los oídos para hacer autosacrificios o un personaje que tiene muchos aspectos descarnados relacionados con la muerte. En fin, todas esas dimensiones estéticas sí las podemos tomar en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta esta dimensión o tratar de hacer este cuestionamiento cuando visitamos una zona arqueológica o un museo etnográfico como el Museo Nacional de Antropología. Es decir, a ver, ¿quién hizo eso? ¿Quién estuvo partícipe de la elaboración del objeto que puedo tener enfrente de mí, de la máscara, del sombrero, de tal imagen, de tal escultura, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿quién lo hizo? ¿En qué contexto? ¿Qué diálogo eventualmente estableció esta persona con el objeto que podemos ver nosotros, ¿no? Que podemos observar? Que este objeto que tanto tiene sentido para para tal tipo de observador, es decir, que eventualmente para las mujeres, de tal grupo, de tal etnia, pues va a ser útil para tal efecto, eventualmente para cumplir tal ritual, y va a ser diferente para los varones, no van a tener el derecho siquiera de ver la pieza o de ver el objeto. Entonces, eso nos obliga, a fines de cuentas, a replantear nuestra manera de considerar el arte. Lo digo para los artes no occidentales, pero también vale la pena reflexionar sobre la agencia de las propias artes occidentales. Piensa simplemente cuando tú vas a la iglesia y que te vas a una capilla para orar a un santo, básicamente estás estableciendo un diálogo con una conversación con este santo, le estás pidiendo algo, que le pides que esté interfiriendo en tu vida, ¿no? La vida de alguien más. Entonces, ahí vemos que el propio objeto tiene este poder de agencia hasta cierto punto, ¿no? Entonces, es muy interesante la agencia para cambiar nuestro chip, ¿no? Sobre cómo considerar una obra de arte. Claro, claro, qué interesante. Pues lamentablemente el tiempo ya se nos acabó, o sea, se va muy rápido y nos dejas mucho conocimiento, mucha reflexión, mucho análisis y la verdad es que yo sí me quedo con ganas de seguir aprendiendo más, Bertrand. Entonces yo sí te pediría que si en otra oportunidad pudiéramos profundizar, ¿verdad? En este tema como una parte 2, ver cómo lo podemos presentar porque Claro, creo que hay mucho más que podamos retomar y que también empecemos a ver, como tú dices, ¿verdad? El arte desde otra perspectiva que es pues la antropología del arte. Pues vale. Bertrand, te agradezco mucho tu No, participación. gracias a ti.
en Apolíneos y pues obviamente te esperamos pronto en otro episodio. Muchas gracias. Al Excelente día. contrario, gracias a quienes nos acompañaron y nos escucharon en este capítulo y pues nos vemos pronto. Que tengan un excelente día. Bye bye.